Hace algunas semanas estábamos hablando sobre las hospitalizaciones por COVID-19 que se habían duplicado y actualmente 1.321 personas se encuentran hospitalizadas y de esas 509 están internadas en cuidados intensivos. Ustedes han notado que aquí en el programa nos hemos dado a la tarea de actualizarnos todos, de saber por dónde vamos, cuáles cambios hemos estado escuchando. Ahora hay un nuevo concepto que salta también a la información pública y es el del turismo de vacunas. Mucha gente que está saliendo a otros países a vacunarse y esto también nos trae acá a poder consultar y hacerlo de la manera más asertiva posible. ¿Y quién mejor ahorita que el doctor Roberto Arroba? Él es coordinador nacional de influenza y otros virus respiratorios, que vamos a hacer enlace con el doctor vía Zoom para que ustedes, como siempre les digo, puedan también entrevistar al doctor y preguntarle sobre todo esto, en qué situación nos encontramos. Me dicen si ya tenemos al doctor con nosotros para poder saludarlo. Sí, doctor Arroba, primero es un placer, tengo mucho tiempo de no verlo. Hola. Ayer conversábamos usted y yo para prepararnos y dar la mejor información, pero qué gusto poder saludarlo. Bienvenido a Buen Día. Hola, buen día, Omar. Muchísimas gracias. No, el gusto es mío y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Prepárese porque los televidentes de Buen Día estoy seguro que son los mejores periodistas del país. Preguntamos de todo acá y los televidentes lo hacen muy bien. Bueno, perfecto. Listo, doctor. Lo primero que quisiera que me cuente es cómo se encuentra la situación ahorita, en este momento, la situación por COVID-19. ¿En qué balance nos encontramos? Bueno, esa es una muy buena pregunta y acá hay que decir lo siguiente. Vamos a ver, el país en este momento tiene en la semana 22, que fue justo la semana que concluyó el domingo pasado, el sábado pasado tuvimos 13.342 casos. Y en la semana 19 fue cuando tuvimos el pico máximo de casos en el país con 17.989 casos. De tal manera que nosotros todavía estamos en una situación crítica, no podemos decir que ya la situación está controlada y estamos disminuyendo los casos de una manera tan, digamos, como realmente quisiéramos. Solo para poner en contexto, el año pasado tuvimos 8.456 casos, cuando más casos hubo en la semana epidemiológica número 37. Y este año, en la semana 16, tuvimos 9.120 casos. De tal manera que todavía estamos largo de llegar a este número. Estamos en 13.000 casos en la semana pasada. Así que tenemos que tener un poquito de paciencia y tenemos que tener un poco todavía de seguir con todas las medidas que estamos utilizando en este momento en el país. Le entiendo. Doctor Arroba, ¿siguen siendo personas jóvenes las que están siendo más internadas por COVID-19? Bueno, en este momento, efectivamente, las personas que más están siendo internadas son en el grupo de personas menores de 60 años. Y acá es un tema importante. La vacuna se empezó a aplicar desde diciembre pasado. Empezamos en el grupo 1, que era justamente las personas que estaban en los hogares de larga estancia, y grupo 2, personas mayores de 58 años. Aquí es donde hemos tenido un impacto realmente importante porque efectivamente las hospitalizaciones y la mortalidad en esta población ha disminuido de manera realmente importante. ¿Cómo se encuentra ahorita el sistema de salud con respecto a las hospitalizaciones? Porque hace 10 días hablábamos de una saturación, incluso se hablaba al borde de un colapso, doctor. ¿Estamos en el mismo panorama o estamos en una leve mejoría? Bueno, estamos en una leve mejoría, eso hay que decirlo. Sin embargo, todavía estamos por encima de lo que la caja nos ha indicado, que para ellos son valores razonables para manejar pacientes en UCI y pacientes en salón. Sobre todo en pacientes que están en salón, pacientes COVID, pero no graves. Ahí estamos ya teniendo casi 100 pacientes menos de lo estimado por la caja. Y en pacientes que están en salones UCI, también ha habido una disminución. Sin embargo, la caja dice que son 359 pacientes que pueden manejar en camas COVID y están en 580 y pico de casos en este momento. Han venido disminuyendo, pero todavía estamos por encima de ese umbral que la caja ha definido como el óptimo para poder manejar a estos pacientes. Recuerdo yo, doctor, que en el 2019 hubo un pico de influenza bastante importante a nivel nacional y ustedes incluso han llamado a la población para que no dejen de lado la vacuna contra la influenza. De hecho, aquí en el programa estuvimos abordando el tema hace pocos días. Pero quisiera saber cómo afecta la dinámica de diagnóstico y sospecha de coronavirus en el país, precisamente también porque hay personas que no se han estado vacunando contra la influenza. Sí,
Sí, vamos a ver, nosotros hacemos vigilancia de virus respiratorios en el país, de COVID y también de influenza y otros virus como el virus sincicial respiratorio, que es muy frecuente en población pediátrica. Acá lo que tenemos que decir es que desde el año 2019, de la semana 12, semana epidemiológica 12, no circula influenza en el país. Y esto es básicamente porque ha competido con el virus del SARS-CoV-2, del coronavirus. Ujú. Y entonces, claro, lo que está circulando en este momento en el país básicamente es coronavirus. Esto no quiere decir que no se tenga que vacunar contra influenza, porque en el momento en que el coronavirus empieza a disminuir, empieza a tener una menor circulación, los otros virus que en este momento están, vamos a decirlo así, un poquito apagados, van a empezar a aumentar y vamos a tener otra vez seguramente virus de influenza, influenza A, influenza B, vamos a tener rinovirus, vamos a tener el sincicial respiratorio en el hospital de niños, etcétera. Entonces, contamos con la vacuna contra influenza estacional, que es otro virus que produce muchas enfermedades, que produce muchos internamientos y también produce mucha muerte, no solo en el país, sino a nivel mundial. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos vacunando, vamos a empezar a vacunar ya contra influenza estacional, Ujú. probablemente ahora a mediados o finales de junio. Doctor, a mí me parece que también es importante ser reiterativos en cuanto a cuándo sospechar que la gripe que estamos presentando podría ser COVID-19. Y lo pregunto puntualmente por los elementos de clasificación que uno debe considerar, sobre todo ahora que usted y yo conversábamos ayer, ya se han catalogado algunos otros factores que no estaban incluidos como factores de riesgo, que hoy por hoy muchos costarricenses dicen, no sabía que esto era factor de riesgo y ahora es parte de. Pero primero, entonces, explíqueme los elementos que debemos considerar para sospechar de una gripe que no puede ser gripe. Sí, vamos a ver, en este momento es cierto, el diagnóstico primario que están sospechando cualquier persona que llega a un servicio de salud con tos y fiebre va a ser coronavirus. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se les hace a estas personas? Se les toma una prueba de PCR, a todo caso sospechoso por COVID. Pero no solo se le hace la prueba por COVID, sino también se le hace la prueba por influenza. De tal manera que tenemos una capacidad diagnóstica realmente importante y todas las personas que lleguen a consultar a los servicios de salud tanto públicos como privados, se les hace la PCR. Y con la PCR se busca por coronavirus. Si el coronavirus diera negativo, pues se corren otras pruebas, incluyendo influenza A, influenza B, y tendremos el diagnóstico. Muchas veces puede ser otro virus que no sea ni influenza ni coronavirus. No es lo usual en este momento que tenemos mucha carga viral, sobre todo por coronavirus, pero hemos tenido casos, muy poquitos, pero hemos tenido casos de otras virosis respiratorias como rinovirus o para Ujú. influenza, por ejemplo. Ujú. Dediquémosle un espacio al tema de la vacunación, doctor, y a todo lo que gira en torno al tema. Precisamente por esto que le comentaba en la pregunta anterior, se han incluido diferentes factores de riesgo que antes no estaban en lista y ahora las personas también están pensando en vacunarse por estos factores de riesgo que ustedes han actualizado, si se pudiera decir de alguna forma. Actualícenos Sí, usted, doctor. gracias. Sí, efectivamente, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología se reúne todas las semanas. Vamos a ver, la Comisión de Vacunas por ley se reúne una vez al mes y cuando sea de manera extraordinaria. Y desde el año pasado la Comisión de Vacunas se viene reuniendo semana tras semana y en ocasiones tenemos hasta 2 reuniones por semana. En estas reuniones se valoran todos los grupos de riesgo a vacunar y se van actualizando efectivamente nuevas patologías. El grupo 3, por ejemplo, que es para enfermedades crónicas, desde la semana pasada, cuando se actualizó el manual en su número 6, el manual versión 6, ahí se incluyó el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, se incluyó otras enfermedades que la gente tenía alguna duda. También el día de ayer se incluyeron otras patologías, enfermedades psiquiátricas, básicamente personas con algún grado de retraso mental o también personas con esquizofrenia o personas que están con autismo o con algún trastorno del espectro autista. Entonces, estas patologías han venido aumentando para poder proteger a una cantidad mayor de la población. Específicamente en el tema de personas con alguna patología psiquiátrica, estas que mencioné, básicamente, acá, por ejemplo, es por un tema de no poder manejar el tema del distanciamiento social o no poder estar quitándose o poniéndose la mascarilla de manera adecuada.
Otro tema importante y creo que es conveniente aclarar es lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias crónicas. Acá básicamente son las siguientes patologías: asma, tuberculosis, EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluye fibrosis pulmonar y también incluye enfisema pulmonar, y otras patologías como bronquiectasias o como fibrosis quística, porque nos han consultado mucho sobre rinitis, sobre sinusitis, incluso hipertrofias de cornetes nasales, y estas patologías no están incluidas como un riesgo particular para el COVID. Entonces, estas no se vacunarían en principio como un factor de riesgo. ¿Tiene el Ministerio de Salud un documento redactado, doctor, donde la población pueda ingresar y ver si hay una lista y si la patología que esa persona está presentando es un factor de riesgo? ¿Dónde podemos informarnos? Sí, pueden ver la página web del Ministerio de Salud, ahí se publican constantemente. Vamos a ver, hay comunicados de prensa donde están incluidas las patologías que se han ido agregando, pero también, si la persona quisiera, pueden solicitar, digamos, todas las patologías, pueden verlo en la página web, y si no, pueden enviar un correo al correo de la Comisión de Vacunas, que es cnve@misalud.go.cr, y ahí con mucho gusto les aclaramos todas las dudas que tengan en relación con las patologías que se incluyen o que no se incluyen para recibir la vacuna contra COVID-19. Repitamos el correo, doctor. CNV. @misalud.go.cr. Ok, en cualquier momento lo van a colocar nuestros compañeros allí en realización para tenerlo claro. Doctor, recientemente estuve escuchando a una persona hablarme sobre la gastritis como un factor de riesgo, esto porque el COVID en algunos casos se documentó que también podía presentar síntomas gastrointestinales. Le pregunto directamente, ¿la gastritis ya está incluido también como un posible factor de riesgo? No, la gastritis crónica y aguda no está incluida como un factor de riesgo para COVID. Es decir, el COVID puede tener varias sintomatologías y puede manifestarse con lesiones cutáneas, con lesiones gástricas, con patología gástrica, etcétera, pero no está incluida la gastritis crónica como parte de un riesgo específico para que la persona reciba la vacuna. Nada más, perdón, una aclaración, no es L, es N, de Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Eso, gracias doctor por hacer la aclaración. Yo iba exactamente a lo mismo. Y gracias a los compañeros por estar despabilados, ya lo vamos a colocar. Recuerde que esta dirección que vamos a poner es para que ustedes escriban el correo que el doctor explicaba y les puedan ya dar una respuesta mucho más concreta de si su padecimiento tiene o no un factor de riesgo con respecto a COVID. Doctor, pero últimamente, en las últimas horas, hemos estado escuchando también que incluso se están vacunando personas sin factores de riesgo, todo con tal de no desperdiciar vacunas, que lastimosamente esto es otra realidad que hemos estado viviendo. ¿Cómo está esta situación? Es decir, ¿está ocurriendo? ¿Las personas ya sin factor de riesgo pueden apersonarse al centro de salud donde están inscritos? Eso es muy buena pregunta y es importante aclararlo. Ya desde el manual 6 de la vacunación contra COVID, la Comisión había aprobado esto. Sin embargo, hay que hacer una aclaración, y es lo siguiente: si cuando al final del día sobraron 5 vacunas, entonces es que se pueden aplicar estas vacunas en personas del grupo 5. Pero la caja tiene muy estructurado el tema de las citas. Entonces, en principio, ellos tienen una lista para llamar a todas las personas que estarían ya para recibir la vacuna. Si por A o por B una persona no llega, tendrían un listado B para llamar a estas otras personas. Y finalmente, si nadie llegó, entonces sí podrían aplicar la vacuna en el grupo 5, pero esa es la condición, que no se hubieran aplicado vacunas en grupo 1, 2, 3 o 4 porque sobraron. Y entonces, para que no se pierdan, ahí sí se podría llamar a una persona, o una persona incluso podría estar al final de la tarde en el EVAIS o en el área de salud esperando si sobró alguna vacuna para que se le aplique, pero solo así. Me huele eso, doctor, a que es una cuestión de tiempo, y casi que podría decir que horas. Es decir, si las personas que estaban inscritas no llegan, ¿cuánto tiempo útil o de vida útil tienen esas vacunas? Sí, las vacunas, cuando son preparadas, porque eso requiere una preparación, cuando están en el congelador se sacan y se descongelan estas vacunas, se tiene que diluir con solución fisiológica y la vacuna tiene una vida de 6 horas. En 6 horas se tienen que aplicar esas dosis. Pero ustedes han visto que la caja tiene diferentes horarios y han tenido horarios ampliados
hasta de 4 a 10 de la noche en algunos lugares. Entonces, básicamente preparan las vacunas para que justamente tengan esta vida útil y al final del día es cuando ya tendrían que estarse aplicando todas las dosis. Entonces, si una vez cerró a las 4 de la tarde, probablemente las vacunas las puedan usar hasta las 3 de la tarde, 3:30. Si cierran a las 10 de la noche, probablemente lo hacen para que estén hasta las 9, 9:30 de la noche y que entonces las personas interesadas lleguen a consultar y si tuvieran chance les aplicarían la vacuna. Doctor, ya se habla ahora incluso a nivel de medios internacionales y nacionales de todo un concepto que es el turismo de vacunas. El éxodo que ha generado todo esto de muchas personas, sobre todo yendo a Norteamérica a vacunarse. Y esto desprende también un montón de dudas que se está haciendo a la población. Comienzo con esta primera de la certificación a la hora de regresar al país. Ayer estuvimos viendo incluso declaraciones del ministro de Salud. Ubíquenos usted, una persona que se vacuna allá, ¿por qué es necesario que tenga la certificación aquí en Costa Rica y en qué consiste eso? Sí, vamos a ver, hasta el día de ayer justamente la Comisión de Vacunas lo que tenía aprobado era que solamente se iban a certificar las vacunas aplicadas en el país. Sin embargo, dado que una cantidad importante de personas han salido fuera del país a vacunarse, pues básicamente la razón es para poderles ayudar a que si eventualmente tienen que salir del país, estas personas puedan contar con este certificado que les van a solicitar en algún otro país. Ahora, recientemente hemos visto cómo la Unión Europea, España, están facilitando o están dejando que las personas puedan viajar si ya tienen su esquema de vacunación completo. Entonces, esta es la razón del por qué el ministerio certifica estas vacunas. La caja no certifica vacunas para nivel internacional. La caja les da un carnet, este cartoncito que ya todos habrán visto, pero básicamente eso sirve para el país, nada más. Si alguien quiere salir del país y llevar un documento certificado, eso es competencia del Ministerio de Salud únicamente y es quien va a emitir estos certificados para que la persona los pueda utilizar según corresponda. Vamos a ver, sea yo vacunado dentro del territorio nacional o fuera, igual voy a necesitar la certificación como requisito de si quiero salir en algún otro momento. Bueno, eso lo pide el país a donde usted va a ir, no nosotros. Nosotros lo que hacemos es que le facilitamos a las personas este documento, esta certificación, pero sí es importante que las personas consulten con las aerolíneas o a los países a donde van a viajar qué requisitos les piden. Si les piden una certificación, entonces el ministerio se las da. Otro tema, si necesitan que además esté apostillado, ya eso tiene que ser con Cancillería, ¿verdad? Que es el ente encargado de apostillar los documentos para legalizarlos, para sacarlos fuera del país. Doctora Roa, pero quiero que me quede claro, y perdone que sea tan recurrente en esta parte. Una persona viene de cualquier otro lugar, vamos a decir que de Florida, viene vacunado, viene con el carnet, que también dan este cartoncito que hace constar que fue vacunado. Llega aquí, al país, ¿cómo certifica? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, ese es un buen punto que no mencioné. Para que una persona pueda certificar este documento, se le va a pedir una declaración jurada. Eso tiene que ir con un abogado, quien va a hacer el procedimiento, el protocolo legal, y ya con ese documento, con esa declaración jurada, la persona puede ir al Ministerio de Salud o lo puede enviar por correo electrónico, porque hay una posibilidad también. Pueden revisar la página web del ministerio, no es la de la Comisión de Vacunas, es otra dirección que no tengo ahorita a mano, pero está en la página web y ahí envían la información solicitada. Puede ser con firma digital y si la persona no tuviera firma digital, lo puede hacer anexando copia de la cédula, del DIMEX, del pasaporte para que se le pueda certificar lo que está solicitando la persona. Pero es importante eso, recalcar que la certificación es solamente si la persona va a salir del país, porque probablemente para efectos legales dentro del país, si alguien se aplica la vacuna en la caja, el carnet de la caja les sirve para los trámites necesarios. Si usted la trae de Estados Unidos y usted quisiera legalizar ese documento, entonces ya tiene que hacer la declaración jurada y luego solicita la certificación. Pero de nuevo, la certificación probablemente es si usted va a salir del país. ¿Qué pasa si esa persona que se vacunó fuera del país solo tiene una dosis? Aún así, perdón, no lo escuché. Si la persona que se fue a vacunar fuera del país fue solo por una dosis, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, viene acá y ya podría hacer la declaración jurada. Vamos a ver, sí la podría hacer. Lo que pasa es que la persona
si tienes solo una dosis, va a requerir una segunda dosis para tener tu esquema completo. Para eso no necesitaría hacer una declaración jurada, porque para que reciba su segunda dosis únicamente tiene que presentar el carnet que le dan en Estados Unidos, tiene que ir al área de salud que le corresponde donde va a recibir la vacuna, y además de eso tiene que ser del grupo de riesgo que se está vacunando en este momento. Una vez que la persona ya tiene sus 2 dosis aplicadas y desee certificar las vacunas, entonces sí lo puede hacer. Entiendo. Porque certificar solo una dosis probablemente no sea tan digamos, no tenga tanta lógica de hacerlo, porque para un país le van a pedir las 2 dosis aplicadas, esquema completo. Bastante claro. Doctor, otra consulta que se ha estado haciendo mucha gente es con respecto a ir a vacunarse al exterior, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, que entendemos es solo una dosis, y hay algunas personas que han venido pensando en si acá en Costa Rica pueden tener otra vacunación, como para tener un segundo respaldo, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer. ¿Esto es permitido? ¿Qué tan contraproducente puede ser este tipo de conducta que tenga el paciente? Sí, eso no es recomendado. La recomendación en el caso de Johnson & Johnson es una sola dosis. Los estudios que hizo la compañía son con una sola dosis y han demostrado tener una efectividad y una protección adecuada contra la enfermedad de COVID, contra enfermedad grave y contra hospitalización. Entonces, puede ser que una persona venga, no diga que se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson, por decir algo, y llegue a la caja y se aplique la dosis, digamos, de AstraZeneca o de Pfizer. No hay estudios en este momento que indiquen de intercambiabilidad de vacunas, ni tampoco que se complete una segunda dosis en el caso de Johnson & Johnson, porque efectivamente es una sola dosis la que está indicada en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Aplica esto entonces para aquellos que de repente se vacunaron en el exterior con Pfizer y vienen acá a Costa Rica pensando que podrían inyectarse AstraZeneca? ¿Eso no se puede hacer? No se puede hacer. Vamos a ver, la Comisión de Vacunas ha sido muy clara y muy enfática. No hay posibilidad de intercambiar vacunas. Es decir, yo empecé con Pfizer y luego me puse AstraZeneca. Eso no está indicado y en la caja eso no lo van a hacer. Diferente es que una persona no indique que tiene una vacuna aplicada y llegue y se ponga otra dosis. Pero ya eso es un tema, un riesgo que está asumiendo la persona, claro, que además debería de indicar, mire, yo ya tengo la vacuna tal, y para eso debería presentar este carnet que le dan en Estados Unidos. Si no, el riesgo lo asume la persona porque además no está indicándole al vacunador que ya había recibido una vacuna, y esa es una omisión que está haciendo la persona, que el vacunador jamás va a saber si no se le dice. Claro. 8:33 de la mañana, el doctor Roberto Arroba está vía Zoom con nosotros respondiendo sus consultas, todo lo que tiene que ver con el tema COVID y este tema que a todos nos tiene también con muchas dudas con respecto a la vacunación. Así que si usted necesita hacerle una consulta, el Facebook está a su disposición y también en la línea de WhatsApp 6087-7777. Doctor Arroba, Shirley Torres le pregunta lo siguiente. Leí una noticia que la segunda dosis de Pfizer debe ser colocada antes de los 21 días para que sea efectiva, después de recibir la primera dosis. A mí me la van a poner al día 22. Después de un día, ¿puede haber alguna diferencia? Vamos a ver, no hay ninguna diferencia. De hecho, tal vez para poner en contexto, hace unas semanas la Comisión tomó el acuerdo de modificar el esquema de vacunación para grupos 3 y siguientes. En el caso de la vacuna de Pfizer, la dosis 1 se aplica el día 0 y la dosis segunda, la segunda dosis, se aplica a las 12 semanas posteriores. En grupo 2, personas mayores de 58 años, fue donde sí se dejó el esquema de 0-21 días. Pero además hay una salvedad, se puede aplicar hasta más o menos 7 días después, es decir, el día 28 o incluso 2 días menos, el día 19. En ese rango de fechas se pueden aplicar estas vacunas. Y personas de grupo 3, 4, 5, el esquema va a ser a los 0 días y a las 12 semanas. Y quedó igual tanto para Pfizer como para AstraZeneca. Las personas ¿cuáles son estos últimos grupos que me mencionó? Para que quede claro. Sí, las personas, vamos a decir, menores de 58 años. ¿Sí? Todas las personas menores de 58 años con o sin factores de riesgo, la vacuna es a las 12 semanas la segunda dosis, y en el caso de las personas mayores de 58 años, la vacuna se aplica a los 21 días la segunda dosis. Bastante claro. Jimena Salazar, doctor, quiere saber sobre la vacuna para las mujeres en lactancia, si existe algún tipo de riesgo.
No, ya eso se vio también en la Comisión de Vacunas. Inicialmente, hay que decirlo así, la Comisión había dicho que no se vacunaban mujeres en periodo de lactancia materna. Sin embargo, la data publicada, la evidencia científica, demostró que no había ninguna contraindicación para que se aplicara la vacuna en mujeres en periodo de lactancia materna. De tal manera que todas las mujeres del grupo 1, 3, 4, 5, que estén en periodo de lactancia, que deseen vacunarse, lo pueden hacer. No se les da un documento, lo que se les da es un documento de informativo. Antes se había pensado en un consentimiento informado, sin embargo esto se quitó, no existe un consentimiento informado para que también la población tenga claridad con esto. Se le informa, el vacunador le explica todo lo de la vacuna, se le da un documento, la persona lo lee y si finalmente está de acuerdo, se aplica la vacuna. Si no quiere, no se vacuna, ya eso queda a criterio de cada persona, pero después de tener la información. Muy bien. Doña Mari dice, soy persona de alto riesgo, siempre me han vacunado contra la influenza, ya me vacuné contra el COVID, la primera dosis, aún así tengo que vacunarme contra la influenza. Sí, la recomendación es que todas las personas que ya están en grupos de riesgo para vacunarse contra influenza se tienen que vacunar contra influenza. Y esto es muy importante, ya lo mencionábamos previamente. Ahorita circula más COVID, pero eventualmente pasarán unos meses y pudiera ser que el COVID se vuelva estacional, igual que la influenza, y vayamos a tener incluso que estar poniendo vacuna de COVID y vacuna de influenza todos los años. Entonces, se tienen que vacunar contra influenza estacional. Y otro tema importante, la distancia entre las dos vacunas tiene que ser al menos de 15 días. Es decir, hoy me puse la vacuna de COVID, hasta en 15 días me puedo poner la vacuna de influenza, porque si no, podríamos tener algún problema del punto de vista inmunológico a la hora de producir anticuerpos contra estos dos virus. Muy claro, doctor. Rosemary Arroyo dice, doctor, una pregunta, ¿cuándo establecerán listas de espera de personas sin factores de riesgo para utilizar las vacunas de las personas que no están yendo a vacunarse? Vamos a ver, no se maneja un tema de listas de espera, sino que se maneja por grupos de riesgo. En este momento ya se está vacunando grupo 4, es decir, y grupo 5 se está vacunando en estas condiciones que habíamos mencionado de previo. Si en el EVAIS sobraron 10, 20, 30 vacunas y nadie llegó de grupo 3 o grupo 4, entonces la persona podría estar preguntando, mire, yo soy de grupo 5, no tengo riesgo, ¿me pueden aplicar la vacuna? Y si hay posibilidad, se le va a aplicar. Eventualmente, cuando ya la Comisión de Vacunas indique que el grupo 4 ha tenido una cobertura de vacunación X, es cuando la comisión dice, ok, podemos empezar con grupo 5. Somos optimistas de que pronto ya el país estará vacunándose con todos los grupos y entonces la velocidad de vacunación va a ser mucho mayor, pero siempre en función de la cantidad de vacunas que nosotros vayamos a tener acá en el país. De hecho, doctor, Costa Rica cuenta con más de 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID, ¿verdad? Lo hemos estado viendo. Tuvimos un cargamento que trajo 79,000 dosis de vacunas de Pfizer y el domingo 204,000 dosis de AstraZeneca. Es decir, hemos estado recibiendo bastantes cantidades. Con esta cantidad de vacunas, ¿cuál es el estimado, la proyección que ustedes hacen para pensar que ya la población casi que en su totalidad esté completamente vacunada y podamos alcanzar la inmunidad de rebaño? Sí, eso es un tema muy importante, también lo hemos venido valorando ya en la Comisión de Vacunas y acá lo que hay que decir es que al día de hoy se han vacunado ya casi 2 millones de personas con al menos una o dos dosis. Vamos a ver, 1.219.000 personas con una dosis y 686.000 con dos dosis. Es decir, se han aplicado ya 1.906.000 dosis en el país. Con estas vacunas que han ido ingresando de AstraZeneca y de Pfizer, y en el entendido que estamos aplicando segunda dosis a las 12 semanas, es decir, a los 3 meses, esto nos va a permitir una velocidad de vacunación mucho mayor. Nosotros pensaríamos que probablemente para septiembre, octubre, podríamos tener ya una cantidad importante de vacunas aplicadas. Quizás siendo un poco menos optimistas, podríamos decir noviembre, diciembre, el 70% de la población al menos con una dosis. Y siendo un poco más optimistas, probablemente septiembre, octubre ya tendríamos este 70% de la población vacunada. Y cuando nosotros alcancemos este número, ya podríamos empezar a decir que sí, que ya estamos con la inmunidad de rebaño.
¿En cuánto lo Y esto lo estiman, vamos a doctor? ver, Ajá. perdón. No, ¿en cuánto tiempo estiman ocurra eso? Vamos a ver, nosotros pensaríamos eso, septiembre, octubre, podríamos ya tener, vamos a ver, tal vez un número más intermedio. Entre noviembre y diciembre estaríamos ya esperando el 70% de la población con al menos una dosis. Pero vean que ya llevamos casi 700,000 personas con 2 dosis. Esto es un poco menos del 6-5% de la población del país. Ujú. Pero ya tenemos 1.200.000 con una dosis. Entonces, pensamos que sí, que de aquí a octubre, a noviembre, al menos ya 2 millones podrían tener una dosis. Muy bien, pregunta aquí otro televidente. Doctor, usted hablaba de las mujeres en periodo de lactancia que pueden vacunarse. ¿Qué ocurre con las que están embarazadas y además tienen factores de riesgo? Sí, al día de hoy la Comisión no ha aprobado la vacunación en embarazadas. Hemos recibido muchas solicitudes de médicas embarazadas que trabajan en la seguridad social y a nivel privado. Y lo que sí les puedo decir es que ya el tema está en agenda de la Comisión de Vacunas. Es probable que en 1 o 2 semanas el tema sea visto y con la evidencia científica disponible ya se podría tomar una decisión. Es importante mencionar lo siguiente, no hay estudios ni en población de mujeres embarazadas ni en mujeres en periodo de lactancia, porque por un tema ético no se hacen estos estudios. Ujú. Sin embargo, como ha habido muchas mujeres en periodo de embarazo o en periodo de lactancia que han sido vacunadas, se han hecho pues ya este tipo de estudios, este tipo de análisis, y es lo que justamente va a revisar la Comisión de Vacunas para tomar una decisión sobre si se podría o no vacunar embarazadas en el país. Estaremos pendientes de eso. Doctor, otra pregunta que me parece interesante que hace Noni Medina y quiero plantearla tratándose de tanto extranjero que vive en nuestro país o que reside en nuestro país ya hace mucho tiempo. Dice, yo soy cubana, me llamaron a vacunarme y como tenía mi cédula de residencia vencida, me fue imposible, pero tengo mi pasaporte vigente, pero me dijeron que así no podía vacunarme. Y esto me parece Bueno, importante porque hay mucha gente que está en el país, que es de otro país, que tiene ya su cédula de residencia también acá. sí, ese es un tema, vamos a ver, un tema logístico de cada área de salud, porque en la Comisión de Vacunas dejó muy claro que toda persona extranjera que resida en el país, que tenga su estatus legal, pueda recibir la vacuna. Pueden ver que en migración ha dado como un plazo de personas que no han podido actualizar sus datos, que esas cédulas están vigentes aunque estén vencidas, ¿verdad? Entonces ya sí tendrían que ir a la Contraloría de Servicios del área de salud para que les verifiquen esta información, porque evidentemente son personas que tienen derecho a recibir la vacuna acá en el país. Cristina Salazar dice, doctor, por aquí está, me hicieron la prueba de COVID hace 3 días. En la orden sanitaria dice que es por 7 días, pero la incapacidad es solo por 3 días. En teoría mañana ya debo trabajar. ¿Cómo hago para averiguar de una manera más rápida y eficaz el resultado de la prueba? Ese tema sí tendrían que verlo directamente ya con la caja, que es la que da la incapacidad o la orden sanitaria, porque ahí sí desconozco el caso en particular y no podría darle una respuesta clara. Entonces, sí agradecería que mejor haga la consulta directamente con la caja. Otro tema que se ha estado desarrollando, doctora Roa, es que muchas personas, como ya tienen las 2 dosis, se han comenzado a dar ciertos permisos de no guardar el distanciamiento, de darse un chance de quitarse la mascarilla. Los comercios están abiertos, pareciera que el panorama está cambiando, pero debemos continuar con las medidas aún siendo vacunados ya con las 2 dosis. Quisiera que usted fuera bien enfático con esto. Sí, debemos continuar y debemos continuar por lo siguiente. Vimos al principio cómo los casos en el país todavía están en niveles altos. La saturación de los servicios de salud sigue siendo crítica en la caja, tanto para hospitalizados, pacientes COVID en UCI, como en pacientes COVID que no están en camas UCI. De tal manera que no podemos tirar las campanas al viento, como dicen. Tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia, tenemos que seguir utilizando la mascarilla, guardar el distanciamiento social. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder controlar esta pandemia. La vacuna es muy importante, pero la vacuna no es la que nos va a sacar de la pandemia. Entonces, entre todos tenemos que seguir poniendo de nuestra parte y tenemos que seguir utilizando todas estas medidas hasta que las autoridades de salud ya consideren que esto
digamos, ya la circulación del virus está en niveles tan bajos que la cantidad de personas que podrían enfermar sea tan poca que no vaya a tener un impacto tan grande en los servicios de salud del país. Doctor, mencionaba usted ahora que las personas menores de 58 años que sean vacunadas tanto con Pfizer como con AstraZeneca podrán incluso tener su segunda dosis 12 semanas después. Así lo planteaba usted ahora, ¿verdad? Las personas menores de 58. Pensábamos antes que era solo con AstraZeneca, pero ahora usted también nos está hablando con Pfizer. Mi pregunta puntual es si durante esos 3 meses la persona tendrá suficientes defensas para una eventual invasión de virus. Bueno, los estudios indican justamente eso y se los voy a comentar así. Inicialmente, las compañías habían hecho estudios de 0 y 21 días. En el caso de Pfizer, ellos indican que su dosis es 0 y 21 días. En el caso de AstraZeneca, ellos habían hecho estudios a los 0 y a los 30 días. Y luego siguieron haciendo estudios al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, es decir, a las 4, 8, 12 semanas. Y lo que en el caso específico de AstraZeneca encontraron es que efectivamente, si pasaban las semanas, había una producción muchísimo mayor de anticuerpos y que se mantenían durante más tiempo presentes, lo cual nos producía una mayor protección, una mayor inmunidad a las personas. En el caso de Pfizer, la empresa como tal, no ha hecho estos estudios. Sin embargo, han hecho estudios en Inglaterra, en Canadá, autoridades sanitarias, lo que sería el Ministerio de Salud, vamos a decirlo así, tanto para Canadá como para el Reino Unido, y lo que encontraron fue eso, que cuando pasaban más semanas, la cantidad de producción de anticuerpos aumentaba. Esta fue la razón por la cual la Comisión de Vacunas autorizó que la segunda dosis en personas menores de 57 años fuera a las 12 semanas. Incluso OMS ya había recomendado esto semanas atrás, que en un contexto de muy pocas dosis y de muchos casos en un país, que es el caso de Costa Rica, la vacuna de Pfizer incluso se podría utilizar hasta las 6 semanas la segunda dosis. Entonces, lo que hizo el país fue, con base en esta evidencia científica ya publicada por Canadá y por Reino Unido, tomar este acuerdo de que fueran 12 semanas, porque esto básicamente nos permite vacunar una mayor cantidad de personas en este lapso de tiempo. Es decir, con 2 dosis en 21 días yo podía vacunar solo una persona. Ahora teniendo 12 semanas y viniendo 80,000 dosis de la vacuna, podemos aplicar todas las 80,000 dosis en una sola, en un grupo de población. Antes hubieran sido 40,000 dosis para, es decir, 40,000 personas con 2 dosis en 21 días. Ahora serían 80,000 personas y tenemos 12 semanas para completar la segunda dosis. Bastante claro, ahora sí entendemos ya con total claridad esto que nos decía. Buen Montero, doctor, dice, bueno, yo viajo con mi hija, ella tiene 14 años, vamos a aprovechar para ponerle la vacuna, que sería la de Pfizer por la edad. Si no me diera tiempo de poner allá la segunda dosis, pregunta, debo venir acá a ponerle la segunda dosis. ¿Se la aplicarían si no está en el grupo actual de vacunación? ¿Qué debo hacer para que no pierda la primera dosis? Ese es un tema muy importante y eso se ha dicho ya desde la Comisión de Vacunas también. Los grupos se tienen que respetar, grupos etarios se respetan. Si esta niña es del grupo 5 y en este momento el grupo 5 no está avalado, pudiera ser que no pueda recibir su segunda dosis acá. En ese caso tendrían que estar, lo que decíamos, yendo a Levi's todas las tardes a ver si hay chance de que sobre alguna vacuna y se la apliquen. Sería lo único, porque si no, corre el riesgo de perder la segunda dosis. De hecho, la Comisión de Vacunas lo que recomendó en su momento fue que idealmente las personas que se aplican sus dosis, su primera dosis, fuera del país, lo ideal sería que completaran su esquema en ese país. Pero tampoco es que la comisión dijo, si se la aplica allá, no se la puede aplicar aquí. El tema es ese, que por la edad de la niña y por ser de grupo 5, pudiera ser que en 3 meses no la hayan vacunado. Muy bien. Andri Sanabria dice, soy docente, estoy a la espera de que me llamen para la vacuna, pero el 12 de junio me toca la vacuna contra la hepatitis. ¿Me la puedo poner aunque me haya puesto la del COVID? Vamos a ver, la recomendación sería, si el 12 de junio tiene la vacuna de hepatitis B y días después o días antes tuvo la de COVID, no se debería aplicar esa vacuna. Tendría que esperarse al menos 15 días con la vacuna para que pueda, digamos, lo que decíamos, el efecto inmunológico. Mi recomendación, ¿cuál sería? Que mejor se aplique la de COVID, porque la de hepatitis B va a quedar ahí, no se la van a quitar. Con la de COVID hay un riesgo de que como hay tan pocas dosis,
que cuando la vuelvan a llamar ya no haya disponible y tengan que esperarse un tiempo más. No que no se la van a aplicar, pero va a tener que esperar. Entonces, hepatitis B, que hay disponibilidad suficiente de la vacuna, es mejor que esa se espere los 15 días para que se la puedan aplicar después. Vilma Duarte pregunta para ir cerrando, doctor. En mi núcleo familiar ya todos estamos vacunados, excepto los niños. ¿Estamos en algún riesgo si hacemos reuniones familiares? Sí, la recomendación es, como se ha dicho, ahora no mezclar burbujas y esto incluye, o sea, vamos a ver, si yo vivo con mi esposa y con mi hijo, esta es mi burbuja. Yo en principio no debería estar yendo a visitar a mis papás, a mis hermanos, a mis suegros, porque ya yo estoy mezclando burbujas. Entonces la recomendación sería, quédese usted con su núcleo familiar y nada más, mientras tanto, porque si no corre el riesgo de que una persona pueda enfermar. Es cierto que en los niños el curso ha sido mucho más benigno, pero tenemos casos de niños que han estado internados en la UCI o que han tenido este síndrome que se conoce ahora en niños post-COVID y podría tener alguna secuela después. Entonces la recomendación sería mejor no jugarse el chance, quedarse en casa o no mezclar burbujas. Ya esto va a pasar y pronto vamos a volver todos a podernos abrazar y estar todos juntos como familia. Cierro con esta consulta de esta televidente. Soy una persona de alto riesgo por diabetes, asma, también tengo hipertiroidismo. Me han llamado para vacunarme, pero estuve en aislamiento por el COVID, justo al momento en el que a ella la llamaron, doctor. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ir a vacunarme? Porque estuve en aislamiento. Sí. ¿O debo esperar a que me vuelvan a llamar? Pregunta. El tiempo de vacunación, una vez que la persona ha sido diagnosticada, es justamente cuando se le da de alta. Digamos que si me diagnosticaron COVID hace 15 días y ya hoy me dicen que ya estoy de alta, a partir de hoy ya yo podría vacunarme. ¿Qué estamos Entonces hablando? Sí tendría... Estamos hablando Perdón, tendría que consultar en la caja para ver cuándo tiene el alta y ya entonces podrían ser vacunados. Pero ustedes han hablado incluso de 14 días, doctor, como ese tiempo prudente de ese dar de alta. Sí, por eso le digo, eso depende del tiempo que le hayan dado en el área de salud. Una recomendación ciertamente son los 14 días, pero esto ya se ha venido modificando dependiendo de ciertas características de las poblaciones y entonces ahora hablamos de 10 días. Si a esta persona su orden sanitaria fue por 10 días, ya a partir del día 11, es decir, mañana, si hoy cumplió 10 días, ya mañana podría vacunarse siempre y cuando ya le den de alta. Esta es, doctor Roberto, quizás la primera entrevista que al menos yo he realizado que ya encuentro a alguien que nos da una proyección de hablar de noviembre o de diciembre, de que esto pueda ir cambiando, positivamente hablando. Pero quisiera preguntarle, ¿hay un estimado o es posible determinar cuánto más durará esta pandemia? No, no hay un estimado y esto depende de muchos factores. Justamente la vacunación en el país, si avanza rápido y tenemos una gran cantidad de población protegida, esto ciertamente va a tener un efecto importantísimo. Pongo el ejemplo de Israel. En Israel vacunaron ya prácticamente a toda la población del país y vean que ya no tienen casos, no tienen muertos, ya la gente no anda sin mascarilla, ya volvieron a una normalidad, entre comillas, que es lo que nosotros quisiéramos. Pero el problema es que al país vendrán personas de otros países que no estén vacunados, que podrían traer la enfermedad, que podrían traer otras variantes. Entonces, es una dinámica muy compleja en un mundo globalizado, que hoy yo estoy en Costa Rica, mañana estoy en España o mañana estoy en China, pues eso puede hacer que cuando yo regrese, por ser costarricense, y vengo a mi país, que después yo pueda traer esta enfermedad. Entonces, es muy complejo. Nosotros quisiéramos, y es lo que estamos apostando, tener una gran cantidad de la población vacunada, porque si tenemos mucha población vacunada, eso implica que si alguien viene de afuera enfermo, justamente así funciona el efecto rebaño, la inmunidad de rebaño, que muchos estén vacunados y el virus no va a poder circular. Entonces, aunque una persona traiga la enfermedad, si 4 están vacunados, no se van a poder enfermar. Es justamente lo que nosotros estamos buscando. El cómo y el cuándo no es tan fácil de tener el dato todavía. Va a depender de muchos factores y de todos los otros países a nivel global que tengan esquemas de vacunación completos. Tendríamos que ver el caso de América Latina. Es decir, Costa Rica puede ir muy bien y estamos por encima de la tasa mundial de vacunación. Pero si nos comparamos con países vecinos o con países de Sudamérica,
o con países de Norteamérica incluso, que no tienen unas tasas de vacunación tan elevadas, pues esto va a llevarse un rato todavía para que lo podamos controlar definitivamente. Sé que usted lo mencionaba, doctor, con respecto a si todavía está por verse si el COVID podría llegar a ser estacional y ocurrir como con la influenza de que tengamos que vacunarnos anualmente. ¿Esto todavía no se sabe o ya podemos pensar en que solamente será una vacunación en la vida? Todavía no se sabe, pero muchos científicos, muchas investigaciones que están haciendo, y yo he estado revisando esta información también, pareciera que sí, que el COVID llegó para quedarse, para ser un virus estacional como influenza, y que probablemente vayamos a tener que pensar en vacunar contra influenza y contra COVID en el futuro. Eso es lo que están, digamos, visualizando preliminarmente. Toca esperar, pero sí pareciera que por las cepas que han venido, por las variantes que han tenido, que tendría un comportamiento similar a influenza. Influenza tenemos muchas cepas, muchas variantes. En este momento la vacuna solo protege contra 4 cepas, pero son muchas más cepas las que tiene el virus de la influenza, y es probable que algo similar pueda ocurrir con el COVID. Sí. Doctor, siempre agradecido de parte de todos los de Buen Día, de parte de la teleaudiencia también. ¿Algo más que agregar, doctor? Sí, nada más quisiera comentar en relación con la certificación, que creo que es una noticia muy importante para toda la población. El certificado no va a tener vencimiento, es decir, el que le den hoy le va a servir para el futuro. Entonces, las personas eventualmente, si quisieran tener este documento de certificado, le va a valer para el futuro, digamos como por ejemplo el carnet de fiebre amarilla, que ahora se da, es una vez en la vida, siempre la persona tiene que cuidarlo, eso sí, porque si no, eventualmente habíamos pensado, bueno, es que es un certificado, quizás tenga una vigencia de un mes. Entonces, pues no me va a servir a mí tener un certificado por un mes. Si yo en 2 meses tengo el viaje, entonces no me va a servir. Pero ya al día de hoy les puedo confirmar, me lo informó el director de Asuntos Jurídicos. Sí, esa es una exclusiva. Muy bien. Ese certificado ya va a tener vigencia para siempre, digamos, no va a tener una fecha de caducidad. Esos procesos a veces, esos trámites, doctor, como pasaporte, a veces son un poco tediosos. Imagínese sumar otro certificado que también sea mensual o como usted lo explicaba, pero en buena hora. Qué dicha que en exclusiva entonces sabemos que ese certificado va a ser ya de por vida. Lo que sí queda también claro es que vamos a tener que cuidar el carnetcito cuando nos den de que fuimos vacunados, porque si perdemos eso, evidentemente no tendríamos cómo buscar un certificado. Sí, vamos a ver, lo ideal sí, es cierto que la persona, ojalá todos tengan su certificado bien guardado, pero también la buena noticia es que actualmente ya tenemos un sistema nominal. Entonces, si Omar Cascante se vacunó acá y perdió el carnet, o se vacunó afuera, pero ya tiene una certificación de que ya tiene su vacuna aplicada acá, eso nos va a servir para eventualmente pues, poder facilitarle a las personas esto. No quiero decir que no lo cuiden. Es mejor que lo tengan a mano porque puede ser que se lo pidan en otro lugar. Pero sí tenemos ya un registro nominal de todas las personas que han recibido la vacuna en Costa Rica, y eso pues nos garantiza que cuando una persona pida ese registro, ese requisito, nosotros de hecho hacemos un control cruzado con el carnet que nos envían, con los datos que tenemos de vacunación, y ahí verificamos que la persona efectivamente ya tiene sus 2 dosis aplicadas. Doctor Roberto Arroba, muchas gracias. Para servirle. Encantado, como siempre. Siempre es un gusto saludarle. Ahora sí le dejamos avanzar el día. Gracias, muy amable. Buen día. Que esté muy bien, doctor. Recuerde que usted puede repasar esta entrevista también dentro de un rato en teletica.com, en el Facebook de Buen Día. ¿Y por qué es importante repasarla? Porque el doctor nos estaba dando información que es muy reciente, tiene horas, por ejemplo, este tema de la vacunación, las dudas que se han generado con respecto a la certificación, así que tómelo en cuenta, dentro de un ratito lo vamos a colocar en el Facebook de Buen Día.